En esta sesión vamos a mirar una de las más populares parábolas que encontramos en el Nuevo Testamento, una que es muy popular dentro de la gente de la iglesia en todas partes. Es llamada usualmente la parábola del Hijo Pródigo, aunque en algunos textos de las Escrituras es conocida por otro nombre. Es llamada la parábola del Hijo Perdido. Y en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, esta parábola no está sola, sino ligada a otras dos parábolas mucho más cortas en su alcance, la parábola de la moneda perdida y la parábola de la oveja perdida. Pero el contexto de estas tres parábolas es virtualmente el mismo. Y antes de leer la parábola, permítame leer el texto que introduce estas tres parábolas. Entonces todos los cobradores de impuestos y los pecadores se acercaron a él para oírlo. Y los fariseos y los escribas se quejaban, diciendo: Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces él dijo estas parábolas. Así que usted ve el contexto en el cual Jesús dijo la parábola del hijo pródigo junto a la de la moneda perdida y de la oveja perdida. Fue en respuesta a la queja de los escribas y fariseos de que Jesús tenía un trato con pecadores y cobradores de impuestos. Viendo esto como el trasfondo, veámoslo ahora en la parábola. Entonces él dijo: Cierto hombre tenía dos hijos, y el más joven de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de bienes que me corresponde. Y él les repartió los bienes, y no muchos días después, el más joven reunió todas sus cosas y viajó a un lejano país, y allí desperdició sus pertenencias viviendo perdidamente. Pero cuando lo hubo gastado todo, surgió una severa hambruna en aquella provincia y él comenzó a verse en necesidad. Entonces fue y se acercó a un ciudadano de aquel país, y él lo envió a sus campos para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y él se levantó y vino a su padre. Pero cuando él estaba todavía a una gran distancia, su padre lo vio y tuvo compasión de él, y fue movido a misericordia. Corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo,
y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Una historia pequeña, pero qué historia. En esta historia, una parábola del Evangelio es lo que tenemos, en toda su magnificencia, su maravilla y su belleza y gracia. La historia comienza con uno de dos hijos que quiere tener su herencia ahora mismo. La idea de gratificación diferida no estaba en su vocabulario. Él quería tener sus manos en ese dinero tan pronto como fuera posible. Y así él le suplicó a su padre esa generosidad y su padre le permitió tenerla. Y se nos dijo que en muy poco tiempo este muchacho cogió su tesoro y se fue a un país lejano. Ahora tenemos que parar aquí. ¿Por qué no se quedó donde estaba? ¿Por qué no gastó su dinero en parrandas, saliendo todas las noches y regresando luego a la casa de su padre? Bueno, esa no es la forma como el pecado actúa, amigos. Se nos ha dicho que estamos con los hijos, por naturaleza, esos hijos de las tinieblas, que no nos gusta estar a la luz, que preferimos la oscuridad a la luz, porque nuestras obras son malas. Cada vez que leo esta parábola o la oigo, ¿usted sabe lo que pienso acerca de estar viviendo en el centro de Florida? Pienso en un evento que ocurre cada año cerca de aquí, las vacaciones de primavera, todo el camino hacia arriba en Daytona Beach, donde nos ofrecen reportajes de televisión del desordenado comportamiento de estos estudiantes universitarios que están usando su tiempo principalmente usando drogas, alcohol y participando en actividades sexuales desenfrenadas. Y cuando veo estas escenas en la televisión, me pregunto acerca de los padres de estos jóvenes. ¿Cómo se sentirían ellos si en el noticiero de las 9 de la noche vieran a su hija o a su hijo en este libertinaje? ¿Por qué los estudiantes se portan así en Daytona? Ellos están fuera, lejos de la casa. Ellos están donde nadie los conoce, y así sus inhibiciones, sus lazos familiares, sus tabúes culturales han sido dejados atrás de donde vinieron. Y ahora están libres de hacer lo que quieran para vivir tan desordenadamente como desean. Y eso fue lo que hizo este joven. Él se fue a un país lejano, donde nadie lo conocía, donde su padre no lo veía, donde sus hermanos no lo verían, donde los sirvientes de su familia tampoco lo verían. Y allí él desperdició sus pertenencias con una vida perdida. Así vivió él con su herencia, desperdiciándola, actuando como un perdido, desperdiciando todo lo que su padre le había dado. Esta historia hasta aquí, en este punto, debería movernos profundamente, porque hay pocas cosas en este mundo más inútiles que el desperdicio. Tomar un buen regalo, un hermoso regalo, y desperdiciarlo. Piensen en las maneras en que hemos desperdiciado los regalos que Dios nos ha dado, botándolos, gastándolos tontamente. Bueno, este joven fue
el resumen de esa clase de vida. Y es por eso que es llamado el pródigo. Pero cuando su dinero se le acabó, cuando lo hubo gastado todo, en ese mismo momento, vino no una recesión, sino una hambruna, una severa hambruna. Así que este hombre no tenía nada que comer y empezó a estar en necesidad. Y entonces fue y se unió a un ciudadano de ese país, quien lo envió a sus campos a alimentar sus cerdos. Este es un joven judío y tiene ahora que ser un alimentador de cerdos, este animal detestable para los judíos. Él no solo tiene que cuidar los cerdos, él tiene que vivir con ellos. Él está viviendo en un corral de cerdos y está hambriento y está tan indigente que está tratando de comer la comida destinada a los cerdos para no morirse de hambre. Él con mucho gusto llenaría su estómago con las cáscaras que comían los cerdos, pero ninguno le daba nada. Ahora todo cambia en el versículo 17, con el versículo que creo que es extremadamente importante. Leemos: Pero cuando él volvió en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. En el siglo XVIII, en América, el avivamiento más grande que jamás hubo en esta nación ocurrió en Nueva Inglaterra y se llamó el Gran Despertar. No el gran avivamiento, no la gran conversión, sino el gran despertar. Porque la gente fue despertada de su letargo. La gente fue despertada de su vida inconsciente, de pecado, desenfrenado. Sus conciencias fueron despertadas. Ellos empezaron a darse cuenta que estaban pereciendo. Y así las conversiones que ocurrieron durante los ministerios de Wesley y Edwards y otros allá en Nueva Inglaterra fue llamada un despertar. Ahora, eso fue lo que le pasó al hijo pródigo. Él vino él despertó, él volvió en sí. Pero quiero aclarar esto, que él no volvió en sí por sí mismo. Nadie vuelve a sí mismo por sí mismo. Nadie es despertado a las cosas de Dios por un reloj despertador. Solo Dios puede despertar a un aletargado pecador de su letargo. Y así, en parte, este es un mensaje de cómo Dios salva a personas que están viviendo en corrales de cerdos. Él volvió en sí. Y cuando despertó, dijo: me levantaré e iré a mi Padre. Y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esto es lo que pasa cuando un pecador es despertado por la gracia. Todo pecador que ha sido alguna vez despertado por gracia, cuando ellos vuelven en ellos, no por ellos mismos, ellos dicen: yo me levantaré, iré a mi Padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Hazme uno de tus siervos. Padre, yo fui un hijo en tu casa y yo me fui. Pero ahora todo lo que quiero es ser un esclavo en tu casa. Este es el corazón de una persona convertida, ¿no es así? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. No te pido que me llames hijo. Trátame como a uno de tus sirvientes, empleados. Y así se levantó y vino a su padre. Ahora, el foco de la historia cambia del hijo pródigo a su padre, donde
leemos cuando él estaba todavía en mucho o lejos como su padre lo veía, y tenía compasión y huyó. Usted sabe cuando uno a menudo en la Biblia se nos decía que debemos prepararnos para una batalla o para un trabajo, y esta imagen que es usada en el Nuevo Testamento hablaría vívidamente a alguien en la antigüedad, porque ellos no usaban jeans ni pantalones, usaban batas que parecían mucho un vestido y llevaban estas hasta debajo de las rodillas. Así que si usted estaba vestido en esa forma y quería correr, usted tenía que subirse la falda sobre sus rodillas y luego ponerse un cinturón sobre ella para evitar que le obstaculizara, de modo que sus piernas estén libres para correr. Y yo veo al padre del pródigo mirando a la distancia, y él ve esta figura aproximándose, y él mira fijamente a la distancia, y él ve la manera de caminar. Hay algo familiar en esta figura que se acerca. Y esperando contra toda improbabilidad, él está pensando, este es quizás mi hijo que se había ido y que él pensó que nunca volvería a ver otra vez. Y él se apretó los pantalones, se ciñó la correa y empezó a correr calle abajo para recibir a su hijo. El padre dijo a sus sirvientes, escúcheme, él corrió y abrazó a su hijo y lo besó. No hubo reprensiones, ni regaños, ni amonestaciones, solo amor filial, expresado con el abrazo y el beso de un padre alegre. Y el hijo dijo, Padre, pecado contra el cielo y a tu vista, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. No quiero oírlo, dijo el padre a los sirvientes. Traigan la mejor bata, encuentren la mejor ropa en la casa y póngansela. Póngale un anillo en su mano, el anillo familiar, el anillo del sello, el anillo de autoridad. Eso dice que él es mi hijo y tiene plena autoridad en esta familia, en esta casa. Pongan sandalias en sus pies y traigan el cordero más gordo y sacrifíquenlo, porque vamos a tener una fiesta. Comamos y estemos muy alegres, porque mi hijo, estaba muerto y está vivo de nuevo. Él estaba perdido y lo encontramos. Y ellos empezaron a alegrarse. Ahora el foco va al otro hijo, quien representa claramente a los fariseos en esta parábola. El hijo mayor estaba en el campo y vino, acercándose a la casa, oyó la música y estaban bailando, estaban allí celebrando, y llamó a uno de los sirvientes y preguntó, ¿qué es este ruido que está pasando? Él dijo, tu hermano ha vuelto a casa, y por haberlo recibido sano y salvo, tu padre ha sacrificado el cordero más gordo. ¿Qué? Mi hermano malo, inútil, que cogió esa herencia y se fue y me dejó aquí para hacer todo el trabajo, ha regresado y vamos a tener una fiesta. Él estaba enojado y no entraría. Y el padre notó que él estaba ausente. Así que el padre salió y le rogó. Y él contestó y dijo a su padre, he aquí tantos años te he estado sirviendo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero tan pronto como tu hijo, no lo llamo como mi hermano, sino tan pronto como ese tu hijo vino, que ha consumido tus bienes con rameras, no habiéndote yo desobedecido jamás, te he estado sirviendo fielmente todo este tiempo. Y este muchacho va y viene con prostitutas y viene. Y él tiene el descaro de volver aquí y tú le haces una fiesta. Él dijo, hijo, tú siempre estás conmigo. Tú sabes que todo lo que tengo es tuyo.
Fue correcto que nos alegrásemos. Estuvo bien que nos regocijáramos. Tu hermano estaba muerto y está vivo otra vez. Estaba perdido y volvió. Hijo, él es tu hermano. Él estaba muerto. Ahora está vivo. Estaba perdido y ahora está aquí. No sabíamos dónde estaba, no podíamos encontrarlo. Nadie sabía nada acerca de él y ahora ha aparecido. En todas partes el Nuevo Testamento nos dice que hay una fiesta en el cielo cada vez que un pecador se convierte. Los ángeles se regocijan, pero los fariseos se disgustan. Los fariseos odiaban a los pecadores. Algo que les gusta de los pecadores es que ellos pensaban que ellos eran peores pecadores que lo que en realidad eran. Ellos no podían soportar ver a un pecador recibir una bendición del Altísimo Dios. Si ese es el corazón de un fariseo, es el corazón de una persona inconversa. Ese es el corazón de una persona que no entiende nada de la gracia. Porque si yo entiendo la generosidad de la gracia, ¿cómo puedo hacer otra cosa que no sea regocijarme si alguien está recibiendo esa gracia de Dios, aunque sea mi peor enemigo? Qué tremenda lección dio Jesús. Qué historia. Es una historia que tenemos que oírla y oírla una y otra vez. Porque esa persona se ha convertido a Cristo. Es una que ha muerto en el pecado y ofensas, ahora ha sido revivida. Esa persona estaba perdida como una oveja perdida o una moneda perdida, pero ahora ha sido hallada. Este es el Evangelio resumido.